Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la APO número 6. Vamos a comenzar hablando de insuficiencia cardíaca congestiva. Mi nombre es Mariana Tórtora, soy docente del curso Métodos Complementarios de Diagnóstico y soy integrante del servicio de cardiología del Hospital Escuela. Entonces, vamos a comenzar con esta entidad que se denomina insuficiencia cardíaca congestiva, primeramente definiéndola, mencionando algunas causas, nombrando la fisiopatología, que es un punto de partida fundamental para la indicación de los métodos complementarios de diagnóstico, y los distintos métodos que tenemos para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico heterogéneo, es una entidad, un estado fisiopatológico clínico que va a provocar una incapacidad del corazón para cubrir las demandas metabólicas del organismo. El término insuficiencia en el caso del corazón es no cumplir con la función que tiene el corazón, que es la función de bomba. Entonces, este corazón, como bomba de presión y de volumen, hace que circule la sangre por un sistema vascular que tiene dos características fundamentales. Uno es que es elástico y otro que es semipermeable. En el caso de la elasticidad, cuando tiene capacidad para acomodar cierto volumen de sangre, vamos a tener que el estadio que se provoca con el aumento de la elasticidad es la congestión. Cuando hay una extravasación de líquido, ya se denomina edema, cuando hay elevaciones de las presiones venosas, tanto a nivel pulmonar como sistémica. Bien, dentro de las causas de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener todas aquellas enfermedades o patologías que pueden desencadenar o no insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las enfermedades con asiento en el corazón van a llevar a un estadio de insuficiencia cardíaca. Tenemos como ejemplo, podemos mencionar, una enfermedad valvular degenerativa crónica, la válvula mitral, donde comienza a producirse una enfermedad degenerativa de la válvula y el corazón es capaz de compensar esta anormalidad durante mucho tiempo y puede desencadenar o no insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que el animal puede presentarse asintomático durante toda la vida. Recordemos que la insuficiencia cardíaca lo que nos va a definir que está en un estadio de insuficiencia cardíaca es la signología clínica precisamente. Y dentro de las causas tenemos las valvulopatías adquiridas, como les mencioné recién. La más común es la valvulopatía mitral, llamada también enfermedad valvular degenerativa crónica, con asiento en la válvula mitral. Las cardiomiopatías, en este caso tenemos enfermedades del músculo cardíaco. En el perro la más común es la cardiomiopatía dilatada, y en los gatos las cardiomiopatías hipertróficas y restrictivas. En el caso de las cardiopatías congénitas, hay varias enfermedades congénitas en pequeños animales. Después nosotros más adelante vamos a mencionar las tres más importantes en la clínica diaria. También las enfermedades pericárdicas y los tumores intracavitarios o de base cardíaca, que van a producir, como signo también bastante característico, la efusión pericárdica. Y por otro lado también una enfermedad que no tiene asiento estructural sino eléctrico, que son las arritmias. Estas alteraciones también pueden provocar, dependiendo del grado de gravedad, pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca. Hablando un poquito de la fisiopatología, vamos a tener que cualquier alteración que se produzca a nivel del corazón, vamos a tener una reducción del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco va a producir una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial va a disminuir la tasa de filtrado glomerular a nivel del riñón y va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, y a nivel del aparato yuxtaglomerular del riñón va a producir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a contribuir a una retención de agua y sal. Por otro lado, la disminución de la presión arterial va a
ser captada por los vasoreceptores carotidio y aórtico y carotidio, y va a producir, por un lado, va a aumentar la liberación de hormona antidiurética, contribuyendo también aún más a la retención hidrosalina, y a nivel del sistema nervioso va a aumentar el tono simpático y va a producir una vasoconstricción periférica y un aumento de la frecuencia cardíaca. Todos estos mecanismos compensatorios son adaptativos en los primeros estadios de la enfermedad. Cualquier enfermedad que se asienta en el corazón va a producir este estadio fisiopatológico durante mucho tiempo. El animal puede llegar a estar compensado. Llegado un punto, ya estos mecanismos adaptativos dejan de compensar esa falla y se va a producir el signo o los signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado, a nivel cardíaco, esas alteraciones van a producir flujos retrógrados. Ese flujo retrógrado depende si se ubica por detrás del corazón izquierdo o por detrás del corazón derecho, va a tener distintas signologías. Por un lado vamos a tener, si el flujo retrógrado se produce por detrás del corazón izquierdo, va a tener impacto sobre el pulmón y va a desarrollarse una insuficiencia cardíaca izquierda. Va a haber extravasación de líquido o edema pulmonar, llevando al signo principal que es la tos y la disnea y la taquipnea también. En el caso de un flujo retrógrado por detrás del corazón derecho, vamos a tener un impacto a nivel sistémico, vamos a tener elevación de las presiones venosas a nivel sistémico, y acá la extravasación de líquido va a ser a nivel sistémico con el signo fundamental de motivo de consulta, la distensión abdominal con la succión positiva, que lo denominamos ascitis. También hay una extravasación de líquido en cavidad torácica, llevando una efusión pleural, pero este signo en general no es tan captado o observado por el propietario. Por lo tanto, los dos signos principales de insuficiencia cardíaca son la tos, como insuficiencia izquierda, y la ascitis, distensión abdominal con ascitis, de insuficiencia derecha. Este gráfico es muy ilustrativo y muy práctico, porque a partir de este esquema podemos determinar toda la fisiopatología de todas las enfermedades y el impacto que va a producir a nivel tanto pulmonar como sistémico. Si nosotros tenemos aquí el corazón izquierdo, vamos a tener el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la aorta, va hacia todo el organismo, vuelve con sangre desoxigenada al intermedio de las venas cavas al atrio derecho, del atrio derecho pasa al ventrículo derecho y por la arteria pulmonar va hacia los pulmones, donde se oxigena la sangre. Una vez oxigenada la sangre, vuelve a través de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Este circuito a nivel pulmonar se llama circuito menor o circulación menor, y esta es la circulación mayor o la circulación sistémica. Entonces, si tenemos una alteración del corazón izquierdo, supongamos una afección valvular mitral, vamos a tener un flujo retrógrado por detrás del corazón izquierdo, produciendo una elevación de las presiones a nivel pulmonar. Esto provoca extravasación de líquido con el consecuente edema pulmonar. Si el que falla, es el corazón derecho, vamos a tener desde el atrio derecho un flujo retrógrado por detrás del corazón derecho y va a tener impacto a nivel sistémico con la extravasación de líquido en cavidades, tanto torácica como abdominal. Acá yo les voy a mostrar un videíto de un perro que tiene una enfermedad valvular degenerativa crónica con signos de insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, tos y disnea. En estos casos hay edema pulmonar que es más grave, llevando a una respiración con boca abierta, posición ortopneica. Bien, y en este caso les quiero mostrar un paciente con un signo de insuficiencia cardíaca derecha, que es la distensión abdominal con la ascitis. Fíjense en el video que vamos a tener un abdomen abalonado.
Ahí tenemos el abdomen distendido con la presencia de ascitis. Bien, hablando de los métodos complementarios de diagnóstico, vamos a tener que nombrar, por ejemplo, los métodos complementarios, en este caso para la insuficiencia tanto derecha como izquierda, los métodos complementarios de mayor jerarquía. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, si tenemos como signo principal el edema pulmonar, o sea, el líquido dentro del alvéolo pulmonar, el método complementario de mayor jerarquía va a ser la radiografía de tórax. En la insuficiencia cardíaca derecha, la presencia de efusiones tanto torácicas como abdominales, vamos a tener como signo de mayor jerarquía la ultrasonografía. En este caso vamos a mostrar una radiografía de tórax con un aumento de la silueta cardíaca global. Vamos a tener una elevación de la tráquea. Esta tráquea va a estar paralela a la columna. Esto quiere decir que la zona de proyección del atrio izquierdo, que es todo esto, está aumentada, ¿sí? Y vamos a tener como signo de edema pulmonar este patrón a nivel alveolar que se denomina un patrón periliar, ¿sí? Porque está localizado a nivel del hilio pulmonar en el lóbulo caudal o diafragmático del pulmón. Fíjese la diferencia entre el lóbulo caudal y el lóbulo apical o craneal, la radiopacidad y radiolucidez que se ve en cada uno de ellos. En este caso es un signo característico o típico de edema pulmonar que sigue el hilio pulmonar. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, dijimos que el método complementario de mayor jerarquía es la ultrasonografía, entonces vamos a tener, el líquido se va a ver de forma hipoecoica o anecoica, tanto a nivel del tórax como en el abdomen. Acá tenemos un corazón con la aorta, este es un eje corto de la base, y vamos a tener efusión pleural. A nivel de la radiografía de tórax, podemos determinar un signo de insuficiencia derecha, se ve un tórax en vidrio esmerilado, podemos llegar a tener una visión del área de proyección de la tráquea con una radiolucidez producida por el aire, pero no vamos a poder observar la silueta cardíaca. O sea, en este caso podemos observar que tiene signos de fusión pleural, pero no nos va a permitir observar la silueta cardíaca o si hay algún tipo de alteración a nivel de, puede llegar a haber una masa o cuál es el origen de esa fusión pleural. Otro de los métodos complementarios, también importantes, vamos a nombrar un poquito de la ultrasonografía pulmonar. La ultrasonografía pulmonar es un método complementario que se está utilizando sobre todo más que nada en pacientes críticos, pero en aquellos pacientes que vienen con edema pulmonar también es importante, porque la ultrasonografía pulmonar tiene alta sensibilidad y baja especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy sensible a los signos de edema pulmonar. En este caso vamos a tener un pulmón normal, esta línea ecogénica es la pleura, y en un pulmón normal vamos a tener las líneas A, que son líneas horizontales. En el caso de un paciente con edema pulmonar vamos a tener la línea ecogénica, que es la pleura, y a partir de ahí salen unas líneas que se denominan líneas B, que son líneas verticales, desde la pleura hasta el fondo de la pantalla. Acá tenemos otro caso de una ultrasonografía donde vemos la ecogenesia de la pleura, y a partir de ahí estas líneas que se denominan líneas B, que terminan en el fondo de la pantalla. Entonces decimos que es altamente sensible la ultrasonografía pulmonar, porque mínimas cantidades de líquidos puede detectarlo, no así la radiografía torácica. Si es un edema pulmonar incipiente, en la radiografía torácica podemos no observarlo, pero la ultrasonografía sí lo puede detectar. Esto después, bueno, se cuentan la cantidad de líneas B que hay, porque hasta 2 o 3 puede llegar a ser normal, y dependiendo el ancho y la cantidad de líneas B, vamos a tener la severidad de ese edema pulmonar. Entonces, hablando de la especificidad, tenemos que esas líneas B se pueden deber tanto a edema pulmonar como a neumonía, como a fibrosis pulmonar. Por eso es muy importante también correlacionarlo con la clínica del animal.
Bueno, y con eso terminamos con esta parte del APO6, que hablamos sobre el tema de insuficiencia cardíaca y los métodos complementarios fundamentalmente de mayor jerarquía para el diagnóstico de ambas entidades. Muchas gracias a todos.